Hoy empezamos nuestro nuevo formato de debates entre los candidatos al Congreso, porque es muy importante conocer quiénes serán nuestros próximos representantes. El formato es muy simple. Van a tener un tiempo para presentarse cada uno, va a haber una chicharra que va a marcar el fin de este tiempo. Vamos a probar la chicharra, por favor. ¿Cómo suena la chicharra? Así es, ya están nuestros dos candidatos aquí presentes. Está Alejandro Salas de Somos Perú, que va con el número 5, y el señor Pedro Morales, candidato por Acción Popular, también con el número 5. Así que en breve vamos a iniciar el debate. Nos van a indicar quién empieza, va a ser un sorteo, porque esto es totalmente objetivo e imparcial. ¿Con quién vamos a empezar el debate el día de hoy? ¿Ya está listo el sorteo? Somos Perú. Muy bien, Alejandro Salas, en breve vamos a empezar con una presentación personal de 1 minuto y de ahí con las siguientes preguntas. Así que Alejandro, bienvenido, el tiempo empieza en breve. Va a aparecer en pantalla el tiempo. Bienvenido Alejandro Salas. Gracias, Víctor. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Alejandro Salas, soy abogado de profesión, magíster en gestión pública, asimismo tengo estudios de laboratorio político en la Universidad Hemisférica de Washington, D.C., tengo estudios de especialización en comunicación política y especialización en contrataciones públicas por la Universidad del Pacífico, asimismo tengo estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tengo 21 años de experiencia en el marco de la gestión pública, pero lo más importante de todo esto es que en el transcurso de mi trayectoria no tengo una sola denuncia, pero sí tengo algo que es muy importante y que quiero compartirlo en toda esta campaña, que son las ganas de trabajar por el país, que son las ganas de trabajar por el Perú, de poder cambiarle el rostro a esta política tan golpeada y tan venida a menos que desde hace 40 años nos viene dando un Congreso de la República absolutamente rechazable por el pueblo. Ese es Alejandro Salas, que pertenece al Partido Democrático Somos Perú, y voy con el corazón de Somos Perú, con el número 5. Muy bien, el tiempo se ha culminado. Le corresponde igual por el mismo tiempo de 1 minuto al candidato Pedro Morales, que va con el número 5 por Acción Popular. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a Alejandro. Bueno, yo soy Pedro Morales Miranda, soy abogado, tengo 37 años, soy huancaíno también, además tengo una maestría concluida y un posgrado en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica del Perú. Tengo alrededor de 10 años de experiencia en el Congreso de la República y quiero llegar a ser congresista porque quiero que tus derechos nunca más sean un negocio. Dentro de mi experiencia en el Parlamento he sido asesor de la Comisión de Constitución, de la Comisión de Justicia y de la bancada de Acción Popular. Soy una persona preparada no solamente en lo profesional, sino también en lo político. Pertenezco hace 18 años al Partido Acción Popular. Soy la tercera generación de este partido que ha devuelto la democracia muchos años, en varias oportunidades al Perú, y estoy postulando al Congreso de la República porque he entendido el clamor popular. ¿Y cuál es el clamor popular? Renovar la clase política con transparencia y con decencia. Muy bien, el tiempo ha concluido. Vamos con la siguiente pregunta, que es muy importante. ¿Por qué quiere ser congresista y cuáles son sus principales propuestas en caso de ser elegido? Esta pregunta tiene una duración de 3 minutos por cada participante. Y empezaremos con el candidato Alejandro Salas de Somos Perú. Quiero ser congresista por la misma indignación que sienten todos los peruanos, que desde hace 40 años el Congreso de la República nos está dando cualquier cosa, vinculada a representar intereses personales, intereses de terceros, intereses de empresas privadas, y no representar realmente lo que es el Perú y las necesidades que tiene nuestro país. Creo que eso tenemos que cambiarlo, y como ciudadanos tenemos que ponernos al frente y empezar a dar propuestas nuevas, propuestas de renovación, que nos permitan de una u otra forma caminar juntos por un país y por un Perú que merece otro tipo de política dentro del Congreso de la República. ¿Cuáles son las principales propuestas que tenemos? Porque justamente esa indignación que tenemos, queremos transformarlas en propuestas. Queremos transformarlas en propuestas que sean absolutamente viables. La primera propuesta que tenemos es sabido que en nuestro país el 75% de la economía la mueven los emprendedores. Son 7 millones de emprendedores que le dan trabajo a 11 millones de peruanos más. Tenemos una propuesta muy viable, es la de crear el Banco del Emprendedor.
Que la banca empiece a mirar a quienes no mira la banca formal. El Banco del Emprendedor tiene que ir de la mano con levantar nuevamente lo que era la autonomía del sistema del cooperativismo que establecía en la Constitución de 1979. El cooperativismo, con lo que es la Constitución de 1993, se vino abajo. Los sistemas del cooperativismo ya no podían captar recursos externos, ahora solamente tienen que captar recursos de sus propios afiliados. Entonces, tenemos que complementar toda la ayuda para poder promocionar al emprendedor peruano, emprendedor que muchas veces tiene que tocar puertas y muchas veces se las cierran. Tenemos otra propuesta que también es importante, y es que todo el trabajo del aparato legislativo muchas veces se ve vinculado a propuestas populistas. Queremos crear una ley que establezca responsabilidades para aquellos congresistas que generen leyes, que propongan leyes y que finalmente estas sean aprobadas, que sean declaradas inconstitucionales o que en un arbitraje internacional le causen un perjuicio al Estado peruano. Los congresistas deben estar en la obligación de presentar sus propuestas con propiedad, con responsabilidad. Propuestas que, a pesar de que existen voces que les dicen no puedes hacerlo, lo hacen, simplemente por ganar réditos propios, personales, particulares, de terceros. Eso el pueblo peruano está absolutamente cansado. Otra propuesta que tenemos es crear la ley para aquellos niños hijos de la violencia, para aquellos hijos de los presidiarios en todo el país que viven en estado de abandono y que el Estado peruano no les hace ningún tipo de seguimiento. Estos niños en 15, 20 años volverán a ser o serán nuestros próximos ciudadanos. Hay que sacarlos de ese vínculo de la violencia, hay que llevarlos a que ellos puedan tener un mejor futuro. El Estado está en la obligación de hacerle seguimiento y no dejarlo abandonado. En cuanto a nuestras mascotas, hay una idea que es sumamente importante para nuestros amigos de la casa: que el SOAT, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, sea también un seguro que de una u otra manera llegue a nuestras mascotas. Tenemos más propuestas, este es un resumen en 3 minutos. Muchas gracias. Muy bien, tiempo cumplido. Ahora es el turno del candidato Pedro Morales de Acción Popular. ¿Por qué quiere ser congresista y cuáles son sus principales propuestas de ser elegido? 3 minutos también. Gracias. Bueno, como decía, yo quiero ser congresista porque no quiero que tus derechos nunca más sean un negocio y porque además he entendido que en la política tienes que tener vocación de servicio, es decir, poner el interés del Perú antes que el interés personal. Yo, formado dentro de un partido político hace más de 18 años, lo entiendo así, y porque además quiero trabajar sobre 2 frentes. Uno es la defensa de los derechos del usuario, del consumidor, y la reforma política. Dentro de la defensa de los derechos del usuario y del consumidor, queremos crear un organismo que por primera vez tenga la capacidad de defender a los usuarios y a los consumidores. Indecopi no fue creado para eso y nosotros queremos crear dentro de la Constitución una institución autónomamente creada constitucionalmente para defender a los usuarios y a los consumidores de todos los abusos que las grandes empresas, las grandes corporaciones hacen contra el trabajador, hacen contra los padres, hacen contra las madres, hacen como ciudadanos. También queremos en la reforma política plantear la revocatoria de congresistas. La población tiene el poder de poner a los congresistas, pero también tendrá el poder de sacar a los malos congresistas. Al que blinda y al blindado, la población podrá sacar. También queremos implantar el voto voluntario o voto facultativo, que va a hacer que de una u otra manera la calidad del voto mejore. Es decir, la gente o la población o los jóvenes que están obligados a ir a votar hacen en la cola un voto de protesta o se venden el voto por un tupper, por arroz, por azúcar o por un dinero, y eso perjudica finalmente los destinos del Perú. Entonces, con el voto voluntario lo que va a hacer es que la población que realmente esté consciente de ir a votar, analice las hojas de los candidatos, pues vaya y haga su votación. Y además también lo que nosotros queremos terminar es con la corrupción. Y para terminar con la corrupción, uno de los primeros ejemplos es votar bien, elegir bien. Yo no tengo procesos, no tengo antecedentes penales, judiciales ni policiales. Soy una persona limpia que he entendido que el Congreso necesita una renovación política honesta, con transparencia y con experiencia, pero para eso necesitamos gente que realmente vaya a trabajar, que no vaya a aprender. Mi experiencia dentro del Congreso de la República va a permitir que yo desde el primer día vaya a trabajar a favor de los peruanos, que son la mayoría, los pobres, los que menos tienen. Aún quedan 30 segundos, ¿puede aprovecharlo? Claro. Bueno, comentarles también que vamos a buscar la bicameralidad, pero una bicameralidad que no le cueste mucho más al Estado peruano, una bicameralidad
que mejore la calidad de las normas y que no se use al Tribunal Constitucional como una segunda cámara como lo estamos viendo hoy día. El Congreso aprueba una norma, no le gusta, va al Tribunal Constitucional y se declara inconstitucional. Muy bien. Es que no veo el... Vamos con la siguiente pregunta, No sé. que es una pregunta sobre la coyuntura que estamos viviendo todos. ¿Qué medidas impulsaría para promover que la vacuna contra el COVID-19 llegue a todos los peruanos? Esta pregunta tiene un tiempo de 2 minutos para cada candidato y vamos a mantener el orden inicial. Empezamos con el señor Alejandro Salas, candidato por Somos Perú. Muchas gracias. La vacuna tiene que ser un bien de dominio público para la salud de todos los peruanos. Lo primero que tengo que proponer es que el Congreso de la República haga su labor y haga su trabajo en lo que respecta a legislar cualquier tipo de medida que sea relativa al tema de la pandemia. Ya hemos visto cómo el expresidente Vizcarra presentó al Congreso de la República un 11 de septiembre una propuesta legislativa para poder, exonerar todos estos trámites formales y burocráticos para el registro sanitario de la vacuna. Sin embargo, lamentablemente, el Congreso simplemente lo único que hizo fue dilatar esta propuesta tan importante, este proyecto tan importante, ¿para qué? Para ver la vacancia del presidente. Y recién el 18 de diciembre aprueban este marco normativo tan importante para la ciudadanía. Entonces, lo que yo propongo, en virtud de la pregunta que se ha hecho, primero es que todo lo que tenga que tener competencia el Congreso de la República para el tema de la pandemia tiene que ser un acto absolutamente prioritario e inmediato. No se puede dilatar ni se puede jugar con la salud de la población, no se puede dilatar y no se puede jugar con la salud del pueblo. Existen muchos peruanos que en estos momentos están sufriendo, ya nos acaban de anunciar una segunda ola y creo que trabajar junto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la mano, sin conflictos, sin brechas, sin trabas, sin cabes, es lo que necesita el país en un tema de pandemia, en un tema tan difícil y tan duro. Tenemos que articular, por supuesto, y cómo no, lo que es la actividad y el capital privado con el capital público para poder darle esfuerzo y darle cabida a esta solución de la pandemia. Se crearán seguramente comisiones en este nuevo Congreso que estarán vinculadas directamente a tratar el tema de la pandemia y a recuperar todo lo que nuestro país ha perdido. Pero para eso tenemos que trabajar juntos y eso definitivamente te lo va a garantizar un gobierno que será el próximo gobierno de Somos Perú. Muy bien, continuamos con la misma pregunta. Es el turno del señor Pedro Morales. ¿Por qué quiere ser? ¿Qué medidas impulsaría para promover la vacuna contra el COVID-19 para que llegue a todos los peruanos? Son 2 minutos para esta pregunta. Gracias. Antes de promover y de impulsar para que todos los peruanos puedan tener la vacuna, hay que tener en cuenta una cosa, ni siquiera tenemos o hemos podido pensar en la cadena de frío, ¿no?, que tenemos que tener y en la cadena de distribución. O sea, nos estamos peleando por si el presidente compró o no compró, si Martín Vizcarra ya había prometido que tenía las vacunas, resulta que no las tenía. Entonces, pero no nos hemos puesto a pensar qué proceso tenemos que cumplir para ello. Primero, como les decía, es la cadena del frío, que son procedimientos y son normas para poder guardar esta vacuna y pueda llegar a la población. Y segundo, la cadena de distribución, saber quiénes lo van a distribuir, si lo va a distribuir el Ejecutivo con el MINSA, si lo van a distribuir los gobiernos locales o no. Esto tiene que aterrizarse, esto tiene que planearse y tiene que pensarse antes de pensar en qué cosa nos vamos a comprar o en qué cosa nos vamos a repartir. Hay que pensar cómo lo vamos a adquirir y si tenemos o no toda la estructura necesaria para poder adquirirla. ¿De qué nos vale adquirir todas las vacunas que pueda haber? ¿De qué nos vale hacer una buena gestión hacia afuera para poder comprar las vacunas, politizando el tema, si ni siquiera en nuestro país hemos sido capaces de tener todos los aspectos bien controlados? Repito, la cadena de frío, que es muy importante. ¿Cuánto cuesta implementar la cadena de frío en nuestro país para que esas vacunas se puedan tener? ¿Cuánto cuesta planear una cadena de distribución para que puedan llegar a todos los peruanos, para que esta vacuna finalmente no termine siendo un negocio y no termine siendo perjudicial para los peruanos? El Estado tiene que garantizar y tiene que promover la salud de todos los peruanos y en esta pandemia hemos visto que este derecho ha carecido mucho de efectividad por parte del Estado. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué medidas plantearía para hacer frente a la corrupción
y le invitamos a hacer un compromiso ante los electores contra la corrupción. Esta pregunta y este compromiso tiene una duración de 2 minutos por cada candidato. Vamos a empezar con el señor Alejandro Salas. Muchas gracias. La corrupción en nuestro país nos quita 12.000 millones de soles anuales. 12.000 millones de soles anuales que son de nuestra gente, que son de los más pobres, que es ese 20% de la población del Perú que no tiene nada. Eso es lo que es la corrupción y eso es lo que representa. Nuestro subsistema anticorrupción a nivel del Ministerio Público fue creado recién en el año 2011. Obviamente, se tiene que fortalecer aún más. Para poder luchar contra la corrupción, tenemos que dar justamente esas medidas. Medidas de fortalecimientos que vayan de la mano en fortalecer a la Contraloría General de la República, ampliando sus facultades y dándole mayores facultades sancionatorias para aquellos funcionarios públicos que le meten la mano al Estado y que le roban finalmente el dinero a los pobres, pero a su vez también medidas que vayan directamente a capacitar al 70% de las investigaciones que tiene la Contraloría General de la República, que son investigaciones contra los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen órganos de control institucional, pero no todos tienen una oficina de integridad. La oficina de integridad tiene que estar presidida en los gobiernos locales para justamente apalear este 70% de corrupción a nivel nacional por vecinos profesionales que sean notables y que sean verdaderos fiscalizadores del trabajo de sus alcaldes. Alcaldes que no están haciendo bien las cosas, ni en Lima ni en provincia. Alcaldes que están terminando de destruir lo poco que le quedaba al Perú y no están gobernando finalmente para sus vecinos. En cuanto al compromiso, el compromiso es el mismo que siempre he tenido en mi vida, con los valores plantados en casa, con los valores plantados en familia. Mi apellido, Salas, ya no me pertenece, le pertenece a mis hijas y ese es el legado que le tengo que dejar. El compromiso es trabajar por el país, es trabajar por el Perú y creo yo que las personas con valores, finalmente el compromiso tiene que ponerlo para el país. El país es nuestra casa y la casa se tiene que respetar. El compromiso es trabajar por fortalecer absolutamente todo lo que se necesite y todo lo que se requiera por un sistema anticorrupción que realmente le dé frente a toda esta segunda pandemia que tenemos en el país, que es la pandemia que le quita el pan a los más pobres. En eso va a estar encaminado también Somos Perú. Muy bien, es el turno del señor Pedro Morales. ¿Qué medidas plantearía para hacer frente a la corrupción? Y le invitamos a hacer un compromiso ante los electores contra la corrupción. 2 minutos para la pregunta. Bueno, ¿qué plantearía contra la corrupción? Yo creo que la respuesta la tenemos todos nosotros, no solamente como políticos, sino como ciudadanos y como electores, ¿no? El voto consciente va a ser el que va a castigar a la corrupción. ¿Qué medida frontal hay contra la corrupción? El voto responsable de la población. Porque yo comento acá, yo tengo 18 años de estar en un partido político honesto, transparente, y tengo 0 procesos y 0 antecedentes penales, judiciales y policiales. Pero tenemos un señor Martín Vizcarra con 11 procesos abiertos. Entonces, ¿por quién debería votar? ¿Quién va a ir al Congreso a buscar la inmunidad? ¿Pedro Morales, que no tiene ningún proceso abierto, o un señor que tiene 11 procesos abiertos? Ese es el mayor reto que debemos tener. La corrupción se va a acabar cuando se deje de elegir a los corruptos. Y yo me comprometo con ustedes, con la gente, porque sus derechos tienen que ser defendidos por el Estado, porque no debemos dejar que en la pandemia los derechos sean un negocio. Aún queda sigue. 50 segundos, bueno, puede continuar. Y decía, y me comprometo porque los derechos no sean un negocio. Hemos visto que en esta pandemia la corrupción en seguridad, en vivienda, en servicios básicos ha sido muy grande. El que no tenía dinero no podía acceder a una cama UCI, a un hospital o a una clínica. El que no podía comprar las medicinas simplemente se moría. Habían concertación de precios de empresas que simplemente ponían el precio que les daba la gana y el Estado no estaba ahí. ¿Por qué? Porque hay funcionarios corruptos, porque hay funcionarios indolentes. Pero también hay autoridades corruptas y autoridades indolentes. Felizmente en Acción Popular no tenemos ningún alcalde preso, ningún alcalde sentenciado, ningún expresidente que tenga o que haya tenido problemas de corrupción. ¿Sí? Muy bien. Sí, es que no veo muy bien. Muy bien, continuamos con el debate con la siguiente pregunta. Se discute la posibilidad de hacer modificaciones en la Constitución. ¿Está de acuerdo y por qué? Esta pregunta tiene una duración de 2 minutos. Seguimos con el mismo orden. Empieza el señor Alejandro Salas.
Muchas gracias. Nuestro país, a lo largo de su historia, ha tenido 12 constituciones. Constituciones que obviamente han ido evolucionando en el transcurso del tiempo. Pero es cierto lo que está proponiendo en estos momentos como agenda legislativa la bancada de Somos Perú. Una agenda legislativa que va de la mano con lo que es el Acuerdo Nacional, que va de la mano con lo que es el Pacto Perú y que va de la mano con lo que es la visión del Perú al año 2050. Una agenda legislativa que tiene que ver con tener una nueva constitución, que sea la constitución del Bicentenario. Una constitución que realmente represente a los peruanos, una constitución que realmente le devuelva la igualdad a todo ciudadano peruano como ser humano. La constitución de 1993 fue una constitución que se dio en un gobierno dictador, como una dictadura como la que vimos hace poco, ¿no es cierto?, en donde se impuso a un presidente llamado Manuel Merino, una banda que después el pueblo finalmente le terminó quitándosela por ser lo que se le dice, un dictadorzuelo. Entonces eso tenemos que de una u otra manera tratar de mejorar. Y la constitución que necesitamos para el Bicentenario tiene que ser una constitución que nos dé una visión a largo plazo, una visión de igualdades, de igualdad en oportunidad, de igualdad en economía, de igualdad en educación, de igualdad en educación. Es cierto, existen las reformas constitucionales, pero lo que necesitamos hoy día es un mensaje distinto a nuestra población. Un mensaje que nos dé una nueva esperanza, de un instrumento nuevo, de un instrumento que nos permita mirar lo largo y ancho de nuestro país a todos los peruanos, sin ningún tipo de discriminación, a todos los peruanos sin ningún tipo de ambición, a todos los peruanos que nos garantice que un presidente no va a poder ser vacado porque a alguna bancada se le ocurre vacarlo para poder ser gobierno, a una constitución que nos garantice que las dictaduras es momento de terminarlas, porque estamos en el Bicentenario y el Bicentenario del Perú tiene que representar a toda aquella sangre de héroes que finalmente terminaron combatiendo por el hecho de darnos un país libre. Esa tiene que ser la constitución del Bicentenario y por supuesto que Somos Perú estamos de acuerdo con ello. Muy bien, es el turno del señor Pedro Morales. Se discute la posibilidad de hacer modificaciones en la Constitución. ¿Está de acuerdo y por qué? Esta pregunta tiene una duración de 2 minutos. Bueno, gracias. Muy bonitas las palabras de Alejandro, sin lugar a dudas, pero ¿de qué nos vale decir si queremos o no el cambio de constitución si ni siquiera sabemos leer la constitución e interpretarla? No podemos hablar de un golpe cuando ha habido una sucesión constitucional y dejamos de lado un cierre del Congreso que sí no estaba comprendido en la Constitución. Una negación fáctica de la confianza no está en la Constitución. Entonces, justamente, el cambio de Constitución tiene que ir sobre estos temas. ¿Qué es una vacancia por incapacidad moral? ¿De qué se puede o no hacer voto de confianza por un proyecto de ley, por una política de Estado? ¿Para qué? Para evitar estos enfrentamientos. Pero hay que leer un poco más e investigar. Hay una ley que está vigente, que es la 27.600. ¿Y qué te dice esta ley? Que en base a la Constitución del 79 se pueden hacer los cambios de la Constitución de 1993. Nadie habla de eso, claro, porque no hemos investigado. Nos subimos al carro de que se cambie la Constitución y basta, pero hay que tener un poco más de conocimiento sobre estos temas porque no son temas de juego, son temas reales y que va a afectar o va a ayudar finalmente a nuestro Perú en este bicentenario al cual nos acercamos. Entonces, vayamos primero a determinar qué problemas ha habido en esta Constitución, aterrizar el capítulo económico. Por ejemplo, el capítulo económico se dio en base a una esfera de terrorismo, cuando había terrorismo para incentivar la inversión privada, pero ya hace 20 años no tenemos terrorismo, pero la norma constitucional sobre el capítulo económico sigue igual. Entonces aterricemos el capítulo económico a nuestros tiempos. Ya el Perú es un país bueno para invertir, ya las empresas quieren venir a invertir en Perú, no hay terrorismo, así que podemos empezar por aterrizar el capítulo económico, más no un cambio total de la Constitución porque existe ya una ley vigente para ello. Muy bien, se va calentando el debate. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con la eliminación de la inmunidad parlamentaria? Esta pregunta tiene una duración de 2 minutos también y vamos a empezar con el señor Alejandro Salas. Muchas gracias. Por supuesto que estamos en Somos Perú de acuerdo con la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Ya se practica de manera completa en países como Colombia, como en Australia. ¿Por qué no practicarla de manera completa en Perú? ¿Por qué disfrazar la inmunidad de supuestos actos formales para decir ya se eliminó la inmunidad? No, señores, la inmunidad en Somos Perú se tiene que eliminar. Por supuesto que sí. Y estamos absolutamente seguros que nuestra bancada va a trabajar justamente para que este aspecto de protección de los delitos que se puedan haber cometido
cometido sean investigados por quienes corresponde investigar de manera completa y de manera real. Y esa es una propuesta del número 1 también de nuestra lista del Congreso, el señor Martín Vizcarra. Todos tenemos que saber que en países como Perú, México, Colombia, Bolivia, es el narcotráfico el que quita y pone presidentes. Y el expresidente Martín Vizcarra enfrentó una mafia muy grande que se llamó los Cuellos Blancos, que no fue una mafia para proteger expedientes judiciales, fue una mafia para proteger al narcotráfico. Mafia que compra partidos políticos, mafia que compra políticos. Entonces tenemos que tener absolutamente claro todo esto. Cuando la frente está en alto y cuando las ganas de trabajar por el país están en alto, no hay ningún problema para poder darle cara a la justicia. Y la primera función, y ya se ha anunciado desde Somos Perú, que vamos a tener como agenda legislativa, porque tenemos una agenda legislativa absolutamente diseñada y preparada, en donde lo primero que tenemos que hacer es devolverle la confianza al país, devolverle la confianza al pueblo peruano. Y bajo esa circunstancia, el primer punto de agenda legislativa va a ser poner en marcha la eliminación completa y total de la eliminación de la inmunidad, de eliminar la inmunidad parlamentaria. No con simplemente actos formales ni señalar que ya se eliminó. Vamos a eliminarla de manera real, porque cualquier tipo de situación se enfrenta de frente, de atrás y de los costados. Y en Somos Perú somos gente que estamos trabajando por un país mejor y no vamos a tener ningún problema con esta situación. Muy bien, es el turno del señor Pedro Morales. ¿Está de acuerdo con la eliminación de la inmunidad parlamentaria? 2 minutos para su respuesta. Estoy de acuerdo con la eliminación parcial de la inmunidad parlamentaria, pero a mí me preocupa mucho la demagogia política. Estamos de acuerdo con eliminar la totalidad de la inmunidad parlamentaria, pero aceptamos que una persona con 11 procesos abiertos y con serios chats de la vergüenza esté liderando nuestra lista al Congreso. Eso no se puede permitir. La lucha frontal contra la corrupción se va a hacer con el voto. La población debe castigar a las personas que han cometido delitos y que tienen indicios, además de haber cometido serios delitos. La inmunidad parlamentaria, para quien no conoce el funcionamiento del Congreso, debería eliminarse. Pero para alguien que conoce el funcionamiento del Congreso, conoce cuáles son las funciones reales de un congresista, debería permanecer en el Congreso de la República y no debería eliminarse totalmente. Debería reformarse, sí. Es decir, la Corte Suprema te pide el levantamiento de inmunidad en 3 días, tú no la levantaste, automáticamente se levanta. Las personas que tengan delitos antes de ser elegidos no tienen inmunidad parlamentaria. Pero ¿qué pasa si hay un blindado y un blindador en esos 3 días? Estamos planteando un proyecto de ley de revocatoria de congresistas, es decir, la población va a poder sacar al que blinda y al blindado. La inmunidad parlamentaria es un escudo para que el congresista pueda fiscalizar y también pueda legislar claramente, porque si tú presentas proyectos de ley que van contra las mafias, que van contra las grandes empresas, puedes terminar denunciado en la cárcel y tal vez fuera del Congreso de la República. Imaginémonos si volvemos a tener un presidente como el que acaba de salir. Imagínense con todas estas instituciones puestas a su servicio, los congresistas sin inmunidad parlamentaria simplemente no hubieran podido vacar por estos chats de la vergüenza. Eso hay que tenerlo en claro. Si no sabemos cómo funciona y cuáles son las funciones reales del congresista de la República, entonces mejor no opinemos. Muy bien, se sigue calentando el debate y vamos con la siguiente pregunta, que es una pregunta abierta. ¿Qué pregunta le haría usted al otro candidato? Mantenemos el mismo orden inicial y son 2 minutos para cada participante. Vamos a empezar con el señor Alejandro Salas. ¿Cómo no? Gracias nuevamente. A ver, hemos visto que a lo largo del debate el tema era dar propuestas. Somos Perú, ha venido a dar propuestas. Sin embargo, el señor Morales, en vez de dar propuestas, se ha dedicado a responderme. Así que nos complace el hecho que ese debate, la agenda la haya podido llevar, digamos, Somos Perú. Creo que eso dice mucho desde ya. Señor Pedro Morales, hemos escuchado durante el transcurso del debate que usted está absolutamente de acuerdo con las decisiones, con las determinaciones, con las acciones que
que el señor Manuel Merino tomó desde el Congreso. Vale decir, para usted, el señor Merino ha sido no solamente un buen presidente de la República los pocos días que pudo haber estado, porque ha sido el presidente de la República que menos tiempo duró en la historia del país, sino que adicionalmente usted considera que esa situación sí hubiese sido mejor que el hecho de haber podido entrar a este proceso de transición. ¿Está usted totalmente de acuerdo con el señor Manuel Merino y con sus acciones políticas que trajeron abajo al país? Perfecto. Señor Morales, tiene 2 minutos para la respuesta, por favor. Bueno, parece que Alejandro no ha estado puesto en todos los sentidos en el debate. Acción Popular en este debate ha planteado crear el organismo para la defensa de los usuarios y consumidores por primera vez, ha planteado la revocatoria de congresistas, ha planteado el voto facultativo, ha planteado cómo mejorar la calidad del voto, ha planteado cómo terminar con la corrupción. Entonces, si esas no son propuestas claras, te he explicado cómo se tendría y qué cosas se tendría que reformar de la Constitución política del Perú para evitar estos enfrentamientos. Hemos explicado claramente si la inmunidad parlamentaria se tiene que eliminar o no, y de acuerdo a mi experiencia de 10 años en el Congreso, te digo que se debe eliminar parcialmente. Entonces, si esas no son propuestas, entonces creo que no hemos estado atentos al debate. Pero en ningún momento dentro del debate he dicho que estoy de acuerdo con lo que ha hecho Manuel Merino. Yo definitivamente no estoy de acuerdo cómo se vacó al señor Vizcarra, pero de lo que sí estoy de acuerdo es que se lo tenía que vacar. Y de lo que sí estoy de acuerdo es que se cumplió la norma constitucional, y tú como abogado lo sabes. Una sucesión constitucional quiere decir cuando no hay presidente, vicepresidente, asume el presidente del Congreso. ¿Quién era presidente del Congreso en ese momento? El señor Manuel Merino. Entonces, legalmente a él no se le puede decir nada. Políticamente discreparemos. ¿Políticamente era el escenario? Creo que no. ¿Era el momento? Creo que no. Entonces, vayamos paso a paso. Vayamos con un análisis completo, legal y político. Ahora, qué bueno que reconozcas al señor Merino como presidente. Si es un golpe, entonces no lo reconocemos como presidente, así como Acción Popular hizo con el señor Fujimori y no participó en una asamblea constituyente. Eso es tener coherencia política, estimado Alejandro. Muy bien. Es el turno de realizar la pregunta breve el señor Pedro Morales, y Alejandro Salas tendrá 2 minutos para la respuesta. Su pregunta, por favor, señor Pedro Morales. Bueno, a ver, comentarle a Alejandro para llegar finalmente a la pregunta. Yo he podido investigar un poco sobre tu carrera. Tú tienes ya una carrera política, has tenido varias postulaciones, que me parece que está bien, pero ¿cómo podrías reformar o hacer o participar dentro de una reforma política si no creemos en el fortalecimiento de los partidos políticos? Postular por 2 o 3 agrupaciones o diferentes movimientos políticos no creo que logre fortalecer. Y una más amplia que quisiera preguntarte es, teniendo en cuenta los problemas que tiene Martín Vizcarra, los chats de la vergüenza, Richard Swing, 11 procesos abiertos, los cuales de una u otra manera van a tener que llegar a investigarse, ¿cómo aceptas tú, si quieres luchar contra la corrupción, llevar primero como número 1 en tu lista? ¿Y qué hubieras hecho tú, finalmente esa es la pregunta, si hubieras estado en los pies de Manuel Merino? Y te pregunto esto como abogado, ¿qué hubieras hecho tú con la Constitución en la mano? Muy bien. Esa es mi pregunta. Señor Alejandro Salas, tiene 2 minutos para responder la pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pertenezco a Somos Perú desde los 19 años, antes que el registro de organizaciones políticas pueda, digamos, tener un sistema implementado como lo tiene hoy. Fui regidor por Somos Perú a mis 22 años. Al fallecimiento de Andrade nos dieron licencia para poder de una u otra manera participar y seguir nuestra actividad política, y es así como participé por Solidaridad Nacional. Pero regresé a mi casa nuevamente por Somos Perú cuando el partido estuvo muy bien estructurado y muy bien llevado por nuestra actual presidenta, la presidenta Patricia Liz Otero. Una presidenta que ha hecho que, digamos, las canteras de Somos Perú se fortalezcan, que estén presentes y que volvamos nuevamente a lo que fue nuestra casa. Caminar desde los 19 años en Somos Perú fue lo que me hizo finalmente querer a este corazón y seguir caminando y seguir adelante con un partido político absolutamente limpio, un partido político que a lo largo de su historia no ha tenido una historia de golpes, una historia de prepotencias, una historia de ambición de poder, una historia de querer tomar la presidencia de la República por querer golpear al país, una historia de un partido que no le interesó los más pobres del país y cambiar a un presidente de un momento a otro, a pesar de que el país se encontraba en una pandemia tan dura y tan difícil como era la del COVID-19. Eso es Somos Perú. Somos Perú se dedicó a abrirle proceso disciplinario y a expulsar del partido a aquellos que votaron a favor de la vacancia. Yo no sé cómo habrá sido eso en Acción Popular, porque parece que todo se ha quedado por agua tibia. Sin embargo,
con respecto a tu segunda pregunta, respecto de qué haría yo en los pies de Manuel Merino, creo yo que el grado índice de desaprobación que ya tenía Manuel Merino antes de que justamente se dé la vacancia, debió hacer que él renuncie a la mesa directiva y darle pase a una mesa directiva de transición para que se pueda llevar un proceso de vacancia con absoluta neutralidad. Creo que eso no se hizo. Él pudo haber tenido el desprendimiento para con el país de dar un paso al costado y no lo hizo, y eso dice muchísimo. Yo creo que avalar ese tipo de situaciones no es correcta. Quienes somos demócratas y quienes queremos la democracia, queremos un país con políticos de verdad, con políticos que le digan al país que no hay ambiciones. Muy bien, hemos llegado a la parte final con la última pregunta y tienen un minuto cada candidato para decirle a los televidentes por qué deberían votar por cada uno de ustedes. Y empezamos con el señor Alejandro Salas. Un minuto, por favor. Inicié este debate, inicié este espacio, este valioso espacio, y agradezco a UCI Televisión que promueva la democracia y los actos democráticos, manifestando que tengo 21 años de experiencia en el marco de la administración pública. No tengo una sola denuncia, pero sí tengo muchísimas ganas de querer trabajar por mi país, de poder darle una cuota a ese escaño que me va a tocar, porque voy a luchar para que así sea, para poder llegar, una cuota de responsabilidad, de buenas propuestas, de mensajes serios, de esperanza, a un país que lo necesita, a un país que necesita aún seguir promocionando su cultura, su diversidad, su historia, pero sobre todo a un país que aún tiene que ver por los más pobres, pobres que muchos no ven, pobres que muchos no quieren ver, pero que existen. Y no se necesita de ser de izquierda, de derecha o de centro para ver por los pobres. Se necesita ser peruano, un peruano que realmente quiera el país y un peruano que sienta al país en el corazón. Para eso estamos postulándonos, y mi mensaje es: acuérdate de los 5 dedos. Dame esa mano. Muy bien, es el turno del señor Pedro Morales. Tiene un minuto. ¿Por qué deberían votar por usted a todos los televidentes, por favor? Un minuto para su respuesta. Gracias. Antes no quería dejar algunas ideas sueltas. La demagogia política hace mucho daño al Perú. Me dice Alejandro que Somos Perú es un partido democrático que no tiene corrupción, pero el único presidente regional o gobernador regional que tiene, Juan Carlos Murillo, está preso por corrupción y tampoco lo han expulsado. Que yo sepa, no lo han expulsado. Y sigue hablando de golpe, teniendo la Constitución en la mano. Entonces, esta demagogia política nos va a hacer mucho daño, repito. Segundo, él postuló por Somos Perú, antagónico con Alberto Andrade, ¿no? Porque Luis Castañeda y Alberto Andrade eran muy antagónicos. Entonces, ¿cómo quiere mucho a Somos Perú si termina postulando por Solidaridad Nacional? Miren, por eso es que tenemos que votar por una persona que ha tenido un solo partido político, que no ve la política como negocio, que no ve la política como un saltimbanqui para llegar a los cargos, que no ve la política simplemente para llegar, que vea la política como una carrera, como preparación, por un partido honesto, democrático. Muchas gracias, hemos llegado al final del debate. Muchas gracias a Alejandro Salas, candidato al Congreso por Somos Perú, y al señor Pedro Morales, candidato al Congreso por Acción Popular. Ha sido nuestro primer debate, continuaremos todas las semanas para conocer a nuestros candidatos. Vamos a una breve pausa y continuamos con el programa.